Era necesario que se cumpliera toda la profecía que hablaba respecto a Jesús. ¿Cómo sería su nacimiento? ¿Cómo sería su ministerio público sobre la tierra? ¿Qué haría Jesús al venir a este mundo? La Biblia dice que vendría para buscar y salvar lo que estaba perdido. Perdido sin Dios y sin esperanza. Así es como el mundo vivía en su totalidad. Dios había visto si había un entendido sobre la tierra que buscara de Dios, que fuera justo, que fuera fiel. Y no había ni tan siquiera uno sobre la faz de la tierra. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había más que el juicio final se derramara sobre la humanidad y que todas las almas fueran a ese lugar conocido como el infierno, eternamente y para siempre. Sin embargo, el amor de Dios pudo más que el mal que se había apoderado sobre la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es la declaración más maravillosa de las Sagradas Escrituras, San Juan 3:16. Una declaración de amor de Dios por la humanidad, de amor de Dios por el pecador. Y así fue como Dios el Padre envió a su Hijo Jesús para venir a buscar y salvar lo que estaba perdido. Declara la Biblia que su ministerio sería de sufrimiento, Isaías 53. Todo ese capítulo 53 de Isaías revela lo que sería el sufrimiento del Mesías Jesús. No sería recibido por los suyos, por el pueblo de Israel. Lo iban a despreciar, lo iban a desechar. Y finalmente lo iban a crucificar para quitarle su vida en un madero. Sin embargo, esa misma profecía de Isaías 53, donde literalmente declara Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Gloria sea su nombre, Jesús. Eso es lo maravilloso, que en medio de toda la revelación profética, de toda esa revelación que había en el Antiguo Testamento, nos da una esperanza, una luz se enciende en medio de las tinieblas, y esa luz se llama Jesús. Así que así es como Jesús viene para nacer. Dios se hizo hombre para nacer en ese lugar del pesebre, en Belén de Judea, nacido por obra del Espíritu Santo, que Él
había escogido esa mujer, María, una mujer piadosa, santa, y el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y así concibió ese hijo llamado Jesús. Al nacer Jesús, hubieron ángeles que aparecieron a los pastores que estaban cuidando las ovejas allá en el campo. Y aquellos ángeles estaban cantando de felices que había nacido en la ciudad de David un Salvador, que su nombre sería Jesús, porque salvaría a la humanidad. Ellos dan señales cómo estaría aquel niño. Los pastores van a buscar a aquel precioso niño que había nacido. No había habido un hospital para nacer. No había nacido en una cuna de oro o de buena madera. Había nacido en un pesebre. Es por eso que los judíos hasta el día de hoy, en su mayoría, no han creído en Jesús, porque ellos no conciben cómo, siendo el Mesías, iba a nacer allí en un lugar inmundo, dicen ellos. Sin embargo, Filipenses 2:10, en el versículo 5 nos habla cuál fue la razón por lo cual Jesús se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Vivió pobre. Él dijo: las zorras tienen sus cuevas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no tiene dónde recostar su cabeza. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La ley decía: maldito el hombre que vaya a una cruz. Y Jesús se hizo maldición por salvarnos a nosotros, mas Él no pecó nunca, tan solamente porque te amaba a ti y me amaba a mí. Desde el momento que Él nace, empieza a sufrir. Sigue su ministerio en sufrimiento. Al nomás comenzar, después de 30 años aproximadamente, que Juan el Bautista le bautiza en el río del Jordán, Jesús está a punto de comenzar su ministerio público, o sea, la predicación. La muestra al mundo que Él es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. El diablo sale al encuentro para atacarle, para tratar de desbaratar su ministerio, mas no pudo hacerlo. Jesús al final le reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, porque solamente a Dios servirás y solo a Él adorarás. El diablo quería que le adorara a Jesús a Él. Que el Señor reprenda a Satanás. Las primeras palabras después que Jesús es bautizado y había ayunado 40 días y 40 noches en el desierto, Jesús sale a las ciudades para decir: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron las primeras palabras de Jesús públicamente. De allí siguió el Señor sanando los enfermos. Siguió el Señor Jesús salvando al perdido, levantando a los paralíticos, dando vista a los ciegos, resucitando a los muertos. San Juan 20:30 declara y dice: hizo Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo.